Gracias, Lucho. Buenas noches y también buen fin de semana para ti. Y bienvenidos todos a nuestro diálogo abierto. Estamos cerrando la semana, la última semana de junio. Ya estamos a mitad de este año, que se está yendo rapidísimo. Y hoy vamos a tener un gran programa. Vamos a hablar con el embajador de Chile en el Perú para hablar, obviamente, del tema de coyuntura, que usted quiere saber qué va a pasar con la Alianza del Pacífico, esta presidencia pro tempore que se va a entregar pronto al Perú finalmente, pero también muchos elementos que están vinculándonos cada vez más con este país a través de la tecnología. Ahora tenemos la visita de un buque escuela, Esmeralda, por qué ha llegado al Perú. Vamos a hablar de esos temas y más en el primer bloque. Después vamos a hablar con la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos para hablar sobre la coyuntura vinculada a los cambios en regulación de educación superior. También ha pasado un incidente particularmente con esa universidad, así que no se pierda ese tema. Y finalmente hablaremos de los menores, de los niños y obviamente lo que está pasando con estas regulaciones particulares en torno a matrimonios y cosas que en verdad a veces no entendemos. Así que es un gran programa, no se vaya a despegar. Y para empezar vamos a ver cuáles son las noticias que les proponemos a modo de un tuit. A ver, vamos a ir con el primero. La primera noticia está vinculada a un caso que se produjo hacia la quincena de junio. Recordarán la muerte de este delincuente denominado el Maldito Cris. Fallece abatido, evidentemente, en una incursión, y dos de sus cómplices han sido liberados. Esta situación ha generado, obviamente, una respuesta rápida de la Fiscalía, que ha indicado que va a investigar la cosa de manera más acuciosa y obviamente para saber qué ha pasado, porque evidentemente esto no debe quedar así. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con esa situación. El siguiente evento, a modo de un tuit, la noticia del día es que hoy se ha dado un paso adicional que está vinculado a la tercera etapa de este gran proyecto de irrigación de Chavimochi, concretamente la represa. Y se ha indicado, lo ha hecho obviamente el presidente, el premier, que ya se ha dado un gran paso justamente para empezar con esta última etapa. Esto obviamente es importante para el norte del Perú, se va a generar mucho trabajo, pero también la reactivación de un sector fundamental, la agroexportación. A ver, vayamos con el tercer tuit, el titular, y está vinculado justamente a lo mismo, ¿no? Al mismo tiempo que estamos impulsando por un lado la inversión, tenemos problemas climáticos, ya se está considerando que el tema de la agroexportación no solamente está vinculado al tema de la sequía, sino que van a haber heladas, las famosas heladas. En este sentido ya se ha explicado que más o menos 13 regiones van a estar vinculadas a este tema y hay que tomar previsiones porque las heladas obviamente todavía no son un tema climático que manejemos del todo bien. Y finalmente, una noticia vinculada con salud pública, pero obviamente también con temas de competencia. Ustedes recordarán, hay obligación de que muchos de los alimentos que se consumen, bebidas gaseosas, en fin, golosinas, tienen que tener los llamados octógonos. Hoy se han hecho algunas modificaciones para que los adhesivos que se colocan allí sean indelebles, o sea, no se puedan retirar de manera tan fácil, y esto implica incluso comestibles que fabriquen MIPES. Eso es importante porque evidentemente tiene que ver con un tema de salud pública y se hará una regulación mucho más estricta al respecto. Así que bien por eso. Y con esto vamos por empezar el programa. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Como le había adelantado, ahora vamos a hablar con el embajador de Chile en el Perú, el señor Óscar Fuentes Lira. Buenas noches, embajador, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Maite? Buenas noches, gracias por la invitación. La cosa más interesante que tenemos por ahora es la visita de este buque escuela, Esmeralda, que es el sexto en dimensiones más grande que existe actualmente en el mundo, algo así, ¿no? Sí, es un buque que ya el año 24 va a cumplir 70 años de existencia, es gemelo del Sebastián Elcano de España. Y efectivamente, dentro de los veleros de instrucción en el mundo es de los más grandes. El VAP Unión también es un buque grande, de dimensiones grandes para este tipo de cruceros. Las armadas de nuestros países suelen hacer cuando los guardamarinas, cuando los cadetes terminan la escuela naval, este crucero de instrucción que van alternando Pacífico, Atlántico, y en el caso nuestro este es el crucero de instrucción número 67 que se hace. Y bueno, después de tocar costas peruanas, que es el primer puerto aquí en el Callao donde ha recalado, este domingo parte con rumbo a Panamá, después cruza a Colombia,
ahí va a haber una conmemoración grande por el bicentenario de la Armada colombiana. También está yendo la Armada peruana, el comandante general, a la conmemoración. Y después el buque sigue a Estados Unidos, a Norfolk, y de ahí comienza su viaje de regreso a costas brasileras, argentinas, y da la vuelta por abajo, por los mares ya. Y qué emocionante. Además, esta visita ha servido también para estrechar lazos entre Sin las duda. diferentes fuerzas, más que fuerzas, los cuerpos navales de Chile y Perú. Sí. Es una semana. Así es. Sí, esto efectivamente está dentro del proceso de mayores confianzas que se han retomado entre las armadas de los dos países. No es primera vez que la Esmeralda está en el Callao, ha venido varias veces en visitas oficiales o en el marco de regatas que se suelen hacer cada tanto, pero sin duda que son hitos dentro de los procesos navales donde hay una mayor interacción, no solamente, sino que también entre las guardiamarinas con sus contrapartes peruanos. O sea, estos jóvenes van a ir creciendo juntos en sus carreras y se van a ir topando. Entonces, tiene mucha importancia y mucho simbolismo. Totalmente. Además, imagínense, para muchas personas que las Fuerzas Armadas de ambos países se acerquen, es casi, antes era inédito, pero eso habla de que ambos países se están acercando, evidentemente, también a través de estos gestos y el comercio. Por ejemplo, el tema de la Alianza del Pacífico, ¿no? Al respecto, finalmente, a través de este acto, yo no diría generoso, pero sí muy protocolar y observando lo que corresponde, va a ser finalmente transferido al Perú en un mes. Pero en el tiempo que lo va a tener Chile, ¿qué va a pasar? Es un tiempo cortito, pero ¿hay oportunidad de que hagan algo? ¿Han pensado alguna vez? Sí, bueno, como bien tú decías, han transcurrido 6 meses que le debería haber correspondido la presidencia por tempore al Perú. Finalmente se ha logrado destrabar la situación y Chile ha asumido la presidencia por tempore hace 2 días y la va a mantener hasta el día 1 de agosto. En estos 30 días, un poquito más, sí van a haber algunas reuniones entre autoridades para comenzar a retomar lo que era la agenda de la alianza. Y el 1 de agosto en Santiago se va a hacer el traspaso. Ahí tiene que todavía determinarse cómo va a ser la forma, ¿no? Pero esa va a ser la fecha en la que Chile le va a traspasar formalmente al Perú para que Perú asuma su presidencia, entiendo que hasta el primer trimestre del año 24. Claro. Y ahí Perú nos pasa a nosotros la presidencia, porque nosotros siempre vamos después de Perú, esto es orden alfabético. Ajá. Según las normas de la alianza. Claro, y evidentemente este es un gesto, ¿no? No sé cuál va a ser exactamente el protocolo, pero es importante porque, como decía, se está observando la lógica de esta institución, que obviamente no es un bloque en sí mismo, pero sí es una comunidad vinculada con intereses similares, ¿no es cierto? Que es lo que más o menos inspiró a la Alianza del Pacífico. ¿Usted diría que a pesar de estas diferencias, se mantiene el espíritu originario? Sí, absolutamente. Y nos alegramos mucho en Chile de que esto haya sido exitoso, esta gestión que se ha hecho, que ha sido gracias a los cancilleres de los países. Y creo que esto es un esfuerzo que se venía dando desde el verano. Aquí también hay que darle crédito a los sectores privados también que ellos hayan hecho su traspaso en el verano como correspondía. Pero en buena hora que el Perú asume la presidencia pro tempore como correspondía y que la alianza nuevamente pueda retomar su agenda, su trabajo. Y en ese sentido, esto va a ser muy bueno porque ya pronto vamos a poder tener a 2 miembros nuevos dentro de la alianza, que son Costa Rica y Ecuador. Y hay un país que va a tener calidad asociado, que es Corea, la República de Corea. Se sumaría a Singapur, que ya es país asociado a la alianza. Entonces eso demuestra la importancia que tiene la alianza y el impacto que tiene. Porque además hay más de 50 estados observadores que han seguido con mucha atención el desarrollo exitoso de la alianza. La alianza ha sido muy exitosa en su existencia. Entonces, esta situación que sucedió, por suerte, ha sido ya subsanada y esperamos que ahora las cosas transiten por el camino que debían siempre transitar. Exactamente. Y otro tema que nos tuvo preocupados ambos países fue el asunto migratorio. Ese tema también ya se ha solucionado, se han generado los protocolos del caso. Exactamente, sí. Las cancillerías han logrado un acuerdo, digamos, de cómo, ante la eventualidad que se suscite una nueva situación, porque no se ha resuelto el tema migratorio. Esto fue una emergencia que sucedió con motivo del fin de semana largo del 1 de mayo. Estos hipos de movilización, en todo caso. Exactamente.
Pero, como te digo, la situación ha sido bien controlada por las cancillerías y por lo tanto no debiera volver a suscitarse un hecho como el que vivimos a inicios de mayo. Ujú. Obviamente hay mucho migrante en Perú, en Chile, pero estamos seguros que las autoridades en frontera, ante una nueva situación, se va a manejar como corresponde. Se ha hecho un diseño de cómo tiene que manejarse esta situación. Hace un par de semanas estuvo aquí en Lima nuestra vicecanciller, se reunió con el vicecanciller Higueras y en esa muy buena reunión se logró acordar esta situación. Así que también es un punto, digamos, cerrado y con un acuerdo pleno. Importante. Entonces ya sabemos qué va a pasar si eventualmente otra vez se desborda un poco esa frontera compartida, porque como bien ha mencionado, hay una población relevante que quiere pasar a otro país o eventualmente en tránsito, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Y aparte de la Alianza del Pacífico, aparte de los temas migratorios, es evidente, además todos sabemos que Chile es uno de los países que más invierte en el Perú, tiene una presencia comercial muy relevante, económica. En estos meses, en donde evidentemente, hay que decir las cosas, han habido algunos conflictos sociales en el país y obviamente también una crisis política que yo diría que es parte del ser de Latinoamérica. ¿Cómo se ha enfrentado esa situación? ¿Usted diría que se ha afectado o al revés? ¿Ha sido una apuesta mayor justamente y confianza por lo que es el Perú? Mira, yo te diría lo siguiente, hay entre los dos países hace ya unos buenos años un consejo empresarial binacional. Ajá. Y cuando la situación estaba compleja aquí en el verano, los gobiernos y los sectores privados decidieron que había que dar una señal de confianza y así es como a inicios de marzo se reúne en Lima el Consejo Empresarial Chileno-Peruano. Viajaron más de 40 empresarios muy importantes de Chile. Venía además invitado en forma especial el expresidente Ricardo Lagos, que estuvo acá en Lima, y fue una muy buena reunión. Y ahí se reafirmaron las confianzas en los ámbitos privados, que es una relación extraordinaria, una muy buena relación. Como tú decías, hay un stock acumulado de capitales en los dos sentidos de más de 30.000 millones de dólares, y eso es muy notable, porque da empleo en los dos países. Somos además proveedores mutuos de bienes y servicios para la gran minería peruana y chilena, y nosotros a su vez también somos los principales proveedores de bienes y servicios para la agroindustria peruana. Ujú. Así que hay una relación muy dinámica, muy amplia, y yo creo que eso no va a parar. Ujú. Siguen llegando inversionistas a los dos países, de los dos lados. Y Entonces, entonces la confianza se ha solidificado. Usted diría que absolutamente, esa prueba de balas ya... absolutamente. Yo creo que los sectores privados ya hace 2 décadas Mm. nos están dando prueba de la confianza y lo bien que se puede trabajar en forma unida como Ujú. países, ¿no? Y ahora el siguiente paso cuando hay este tipo de relaciones tan armónicas es empezar a hablar de cosas más sofisticadas, ¿no? Como por ejemplo, eh, hay fenómenos globales y regionales en donde Chile está muy avanzado. Ayer hablábamos aquí con un exministro de Energía, todo este proceso de transición energética que evidentemente también implica compartir buenas prácticas o traer también formas de hacerlo al país. Al respecto, ¿Chile tiene algún tipo de interés de también promover esto en el Perú? Porque evidentemente son economías similares, Sí. ahí está el tema de los commodities, está el tema de la minería. Sí, yo creo que estamos comenzando a transitar hacia una etapa distinta en donde se va a comenzar a experimentar en espacios y temas distintos. Ujú. Y en ese ámbito, te doy como ejemplo, eh, universidades chilenas están hoy día ofreciendo MBAs muy exitosos aquí en el Perú. ¿Y por qué? Porque hay una demanda de estudiantes y ejecutivos peruanos por educación superior chilena de hace bastantes años. Hay alrededor de 9.000 estudiantes y ejecutivos peruanos que se educan en Chile en pregrado o Posgrado. posgrado. Entonces está este ejemplo de estas universidades, que es la Universidad Católica de Chile y la Adolfo Ibáñez, que están haciendo sus magíster. La Católica va a comenzar ahora, la Adolfo Ibáñez ya lleva algunos años. Y en ese sentido también, en los próximos días, va a venir un representante del Centro de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Chile para también hacer un lanzamiento en Perú para poder
captar y atraer empresas extranjeras al Perú de manera de ir generando, como se ha hecho en Chile, una suerte de clúster o una Ecosistema. cultura pro emprendimiento y pro innovación que en Chile ha sido muy interesante. Se ha generado una plataforma tecnológica muy importante y la idea es traer esto al Perú y generar algo similar para apoyar a la empresa peruana y a los centros de investigación. Ujú, ujú. Así que son caminos nuevos que yo creo que es importante que nuestros países comiencen a transitar. Nuestros países lo hemos pasado muy mal los últimos 4 o 5 años, producto de la pandemia, en nuestro caso también del estallido social, y por lo tanto tenemos que hacer cosas innovadoras que permitan un impacto en la sociedad y logremos a la larga subirle la calidad de vida a nuestra gente, que la ha pasado mal. Entonces, yo creo que tenemos que enfocarnos en cosas de esa índole hoy día, sin descuidar las demás actividades, ¿no? Las demás, Claro, claro, porque además es interesante saber que hay un grupo importante de peruanos, de profesionales peruanos que se educan en Chile, ¿no? Y eso también otra vez genera estos lazos, acercamiento cultural, facilita también hacer negocios porque ya se conocen en el mismo lugar, como compañeros de estudio, lo que fuese, y así eso es, obviamente ayuda otra vez a establecer estos lazos de confianza. absolutamente. Pero en el tema tecnológico es curioso. Chile tiene avances, por ejemplo, en el tema minero. Hay centros de innovación, incluso mineros, en Codelco. En el tema de energías renovables también están avanzando. ¿Ese tipo de esfuerzos son los que vamos a empezar a ver ahora en el Perú o básicamente va a ser más bien un tema de emprendimiento? Emprendimiento e innovación que yo creo que seguramente va a ir escalando en la medida que vaya asentándose. Ujú. Pero tú tienes razón, hoy día en Chile la matriz energética eh, está dando paso a la eliminación de la... Hay que descarbonizar y hay un compromiso de descarbonizar la matriz al 2050. Ya tenemos sobre un 30% de la generación de energías renovables que son eólicas y solares en Chile y la idea es llegar al 2030 por lo menos al 40%. Algunos más audaces dicen que podríamos incluso llegar al 60%. Ya. Bueno, no sé, eso habrá que verlo con el tiempo. Pero sí hay que comenzar a transitar y hacer los cambios y los desarrollos que corresponden, digamos, para poder, como te decía, revigorizar y remotorizar las economías que tienen que crecer a porcentajes más altos, ¿no? Claro, porque además, como usted sabrá, aquí en el Perú, Chile siempre ha sido, y no solamente el Perú, creo que muchos países de la región siempre han visto a Chile como el benchmark al que uno quiere llegar, ¿no es cierto? Al menos en muchas reformas económicas, bueno, no tanto las sociales, algunas sí. Entonces, pero los movimientos también sociales que se dieron en Chile seguramente habrían afectado esa posición tan privilegiada y eventualmente ahora también están tratando de posicionarse o reposicionarse respecto de los otros países. Por ejemplo, la llegada de estos centros de innovación al Perú tiene que ver con ese esfuerzo. ¿Es otro el mensaje Yo o creo que es más bien parte también compartir? de la globalidad del mundo que nos toca vivir. Chile tiene un mercado pequeño. Nosotros tenemos inversiones no solamente en el Perú, de 20.000 millones de dólares, también en Colombia, en Brasil, en Argentina, porque el mercado nuestro es pequeño y tiene que... Entonces, esto es Expandirse. parte de ese proceso. Yo creo que es natural que así sea. Como Perú también lo tiene respecto de Chile y respecto del resto de sus vecinos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que esto es un camino natural que hay que transitarlo, hay que trabajarlo bien, Ujú. pero es lo normal que correspondería en estas instancias y en este mundo que estamos viviendo y que se nos presenta en pospandemia, que tenemos que empezar a transitar y caminar juntos en áreas, también yo agregaría el turismo. El turismo es clave también para poder motorizar las economías, potenciar la conectividad aérea entre los dos países. No solamente Lima-Santiago, sino también unir las capitales mineras, Arequipa con Antofagasta, y las capitales regionales de los dos países. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor porque las demandas van a comenzar a subir muy fuerte y hay que estar preparado para eso, ¿no? Ujú. Y en esa lógica, ¿tienen algún plan específico, por ejemplo, para impulsar estos planes turísticos que puedan, por ejemplo, permitir no solamente, digamos, irse a Arica, sino Antofagasta, Tacna, Arequipa, en fin? Son temas que tenemos nuevamente, se está hablando a nivel gubernamental, pero hay interés de los dos países de justamente poder potenciar esto. Obviamente hay una ganancia para las dos partes. Chile, para que tú sepas, es el principal
proveedor de turismo al Perú. En prepandemia, más de un tercio del turismo peruano venía de Chile. Y nuevamente uno comienza a ver cómo las curvas empiezan a levantarse y los chilenos les gusta mucho venir a Perú. Por su rica comida, porque les gusta su geografía, sus maravillas naturales, ¿no? Hay una demanda ahora muy interesante hacia la Amazonía. Entonces, esto es una situación que va a pasar sí o sí y hay que prepararse. Muy, muy interesante. Y para cerrar, entonces en el marco de la Alianza del Pacífico, lo que vamos a ver es en un mes la entrega de esta presidencia y seguramente la reactivación de muchas actividades entre comerciales e institucionales. Particularmente con Chile va a haber algo en especial por la cercanía o por esta relación tan particular que tenemos. ¿En el traspaso te refieres? Sí, en el traspaso y obviamente lo que queda de la Alianza del Pacífico. No, sin duda. Ya a partir de ahora que Chile asumió por estos 30 días, como te decía, van a comenzar las primeras reuniones de autoridades, de las mesas de trabajo, y a partir del primero que Perú le toca asumir, se va a continuar esto. ¿Ah? Hay todo un esquema y una agenda de trabajo que desgraciadamente se detuvo o se enlenteció. Y eso es lo que tenemos que ahora revigorizar a partir de esta fecha y ganar el tiempo perdido, ¿no? Estupendo, vamos a estar muy atentos a la llegada, además de esos centros de innovación que evidentemente van a ayudar mucho a potenciar muchas buenas prácticas aquí que obviamente siempre han tenido como benchmark al vecino país. Eso esperamos, hay que ayudarnos en este mundo tan complejo que estamos viviendo. Así es. Claro que sí. Muchas gracias por su presencia, embajador, y bueno, ojalá hasta otra ocasión. Muchas gracias a ti. Muy bien, y con esto vamos a empezar a ir a nuestro primer bloque. Después vamos a volver para hablar con la rectora de la Universidad San Marcos. Como había mencionado, hay una agenda importante de temas que queremos entender y obviamente también poner a su disposición. Esto es Diálogo Abierto. Muy bien, estamos de vuelta y ahora hablaremos con la doctora Gerí Ramón. Ella es la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con ella hay temas muy interesantes vinculados a educación superior, pero vamos a empezar con uno de los más actuales, el tema del bachillerato automático. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Un gusto de saludarte y un gusto de estar acá en Canal 7. ¿No? Yo planteaba que empecemos con este asunto del bachillerato automático, que es un tema polémico, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. En la universidad, ¿cuál es la posición? Bueno, cuando empezó las actividades académicas yo peleé por el bachillerato automático porque había un bolsón de alumnos que no podían egresar, ya que el curso de metodología se enseñaba en cuarto, quinto, justamente para que la tesis lo haga para el título profesional, ¿no? Entonces, pero cuando sale la ley 3220 exige para el bachillerato, pero también en esta ley no nos dan un presupuesto para buscar más profesores que sean metodólogos porque ellos son los que tienen mayor cantidad de horas. Entonces, no había cómo implementar toda esta fase de la investigación con más profundidad con los chicos. Y aparte que también por la pandemia no tenía acceso a los laboratorios, no tenían los medios tecnológicos, la biblioteca cerrada. Entonces, en el año 2020-2021 se acumularon un gran bolsón de bachilleres que no podían conseguir trabajo porque no tenían el bachillerato. Y así ha seguido también el 2022-2023, ¿no? Ahora se ha aprobado el bachillerato automático y bueno, pienso que es una forma también de aliviar para que el alumno pueda conseguir un trabajo más rápido y pueda dedicarse con más tiempo a hacer una tesis, una investigación de calidad. Porque si bien es cierto tú para el bachillerato hacías una tesina, para el título haces una tesis. Entonces es mejor hacer una tesis completa que estar haciendo una tesina con un trabajo más corto que puede ser un caso práctico y fundamentarle con la teoría, ¿no? Claro, algunas personas, los que justamente no están a favor de esta medida, dicen que
el hecho de que sea automático es un mero trámite, o sea, se produce de manera automática, inmediata, también afecta la investigación, el proceso de investigación del alumno, porque obviamente hay la opción de nunca más volver a retomar una tesis, por lo que comentan, ¿no? Trabajan y en verdad ya pero esta el mundo académico modalidad, se aleja. este bachillerato automático, si bien es cierto, es para los alumnos que se quieran acoger al bachillerato automático, hay otros que quieren hacer su tesis. O sea, no necesariamente son todos. Yo te digo porque en San Marcos hay un gran número de alumnos que están haciendo su tesina para sacar su bachillerato. Y han venido trabajando, ¿no? Y además en el 5.º año ellos ya preparan un trabajo de investigación, obligatoriamente, que no lo presentan como tesis ni como tesina, pero salen con investigación, porque si no, no tendría sentido. Y volver a replantearle como un bachillerato es perder tiempo también, porque al final el alumno, antes de salir, tiene que sustentar ese trabajo de investigación. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se podrían beneficiar en la universidad en San Marcos de este bachillerato automático? ¿Usted tiene una aproximación más o menos de cuántas personas se van a beneficiar? Ahí, por ejemplo, yo te hablo solamente ahorita de estas promociones que han estado acumuladas. Estamos hablando que en una facultad, si hay 600 alumnos, estás hablando que hay un bolsón más o menos por facultad de 1.500 a 2.000 alumnos que están pendientes de ese bachillerato automático. Entonces, y no pueden conseguir trabajo, porque hoy día para conseguir trabajo te piden previamente un grado, ¿no? Pero eso no les quita de que no hagan tesis para el título profesional. Yo creo que ahí es donde debemos incidir. Que los chicos hagan un trabajo de investigación que ahora, incluso aplicando al lugar donde ya se están desempeñando, como práctica, y que lo van a enfocar cómo mejorar esos lugares, esas instituciones públicas o privadas. Entonces es un aporte, y también a las comunidades, a los pueblos, ¿no? Claro, porque además esa forma que usted plantea es lo que en el mundo en verdad se está haciendo ahora, en muchas universidades europeas y algunas aquí privadas también. De alguna manera engarzan la actividad académica o en todo caso de investigación a una situación concreta que después va a redundar en la vida laboral, ¿no? Claro. Y que incluso ya cuando siguen su maestría lo van perfeccionando estas tesis. O sea, no se quedan. Para que sea una cosa práctica y funcional, ¿no? Muchos no quieren dedicarse plenamente a la actividad. Porque también hay una situación que muchas veces se habla de la tesis, pero estas tesis también se quedaban encerradas en 4 paredes, así como las maestrías, como los doctorados. Hoy día lo que se busca es que el alumno no haga una tesis para que se vaya solamente a la biblioteca, sino que sea un tema vinculante al desarrollo de la sociedad como un aporte para que puedan ver qué se puede hacer para cambiar el país o para mejorar las instituciones. Claro, que sea más funcional. Ahora, otro tema también controversial es la homologación de las remuneraciones de catedráticos universitarios. Sí. Allí, ¿cuál es la situación? Mira, esta ley salió en el gobierno del presidente Toledo. Entonces se dijo que un profesor auxiliar debía ganar igual que un juez de primera instancia, un asociado como un vocal de la Corte Superior y un principal como un vocal de la Corte Suprema. Sin embargo, a los jueces, a los magistrados, le han ido homologando sus remuneraciones y a los docentes no. Tanto es así que un profesor auxiliar a tiempo completo gana 2.500 soles. ¿No? Entonces, la pregunta es, yo le exijo calidad en la educación, pero ¿cómo se da la calidad? La calidad se da también en función de la economía, porque yo como docente tengo que capacitarme, tengo que hacer mi tesis, tengo que seguir mi maestría, mi doctorado. Y si yo tengo familia, voy a mirar a la familia y voy a mirar a los requerimientos que tiene la universidad. ¿A quién voy a dar prioridad? A mi familia. Y tanto es así que con 2.500, como no les cubre el costo, estos profesores que dictan a tiempo completo en la universidad pública buscan un tiempo parcial en otra pública, un tiempo parcial en otra privada. Eso se convierten en picaflores porque van de universidad en universidad para completar una remuneración
que le permita vivir dignamente, ¿no? Claro, pero digamos que esa es la situación, doctora, de casi todas las personas que están dedicadas a la educación, ¿no? O sea, no solamente la de la universidad pública, sino la privada. Lamentablemente las remuneraciones no son pues exorbitantes o relevantes, podríamos decir, para cubrir gastos. Pero esta modificación depende de qué tipo de universidades también, ¿no? Hay universidades populares que yo por experiencia pagaban 25 soles por hora. Entonces, la pregunta claramente es, una remuneración que no si permite tú cubrir a una costos, ¿no? persona que te ayuda en la casa pagas de 80 a 100 soles, eso no te cubre, porque para llegar primero tienes que preparar la clase, segundo tienes que utilizar horas hombre, tercero tienes que concentrarte para dar una clase. No, definitivamente hay un costo de oportunidad, hay un tiempo relevante. ¿No? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones para producir esta homologación? Que evidentemente va a tener un correlato en el resto de universidades, no solamente las públicas, sino las privadas. ¿Cuáles análisis se han hecho para poder llevar a cabo? Yo creo que el nivel académico está ahí. Cuando se exige la calidad, yo también tengo que ver una remuneración justa y digna. Porque un profesor que dicta en 3 universidades y dicta diferentes temas, no se va a concentrar en los 3 temas porque es estresante. Y en las públicas tienes 50 alumnos por aula y tienes que ver trabajos, exposiciones, debates, diálogo con los alumnos y ver hasta la parte humana, la parte social. Claro. Entonces, ¿cómo puedes atender todas esas situaciones? Y es ahí donde viene la crisis que muchas veces se critica, falta de calidad. Pero yo acá sí le pido al gobierno, al Ejecutivo, al Legislativo primero, y luego al Ejecutivo que tomen en cuenta esta situación de los docentes universitarios, porque no se puede vivir así. Claro, aparte de la universidad que usted representa, su Universidad San Marcos, ¿hay otras que están siguiéndola en esta exigencia o es una iniciativa propia? No, es a nivel de todas las universidades públicas, ¿no? Todas las universidades públicas estamos en esa misma línea de pedir la homologación y pedir también, y si no es la homologación, un aumento de remuneraciones que sea justa. Creo que con eso podríamos paliar la crisis universitaria que se tiene en este momento, ¿no? Porque ahora las exigencias son más fuertes, el avance de la ciencia, la tecnología, te pide que tú tengas una laptop con las últimas tendencias, o tu celular que te permite incluso ya estar en YouTube, en Google, entrar en línea. Pero digamos una infraestructura mínima que también la universidad proporciona. También, claro, la universidad, bueno, ese es otro problema, porque San Marcos, por ejemplo, el 55% nos da el Tesoro. Ya. El 45% lo ponemos nosotros con recursos directamente recaudados. Pero ¿qué pasa con este dinero? Lo acoplan al presupuesto como que fuera, o sea, si me dan 540 millones de soles, el 45% es lo que nosotros vamos a recaudar y el 55% me dan ellos. 300 y tantos millones me pone el Tesoro. Pero la universidad pública requiere más, requiere infraestructura, baños modernos, bibliotecas virtuales, porque hoy día la educación va a nivel de todo el mundo. Entonces tú tienes que romper esas barreras del mundo para que los chicos puedan comunicarse. Así es. Y esto implica laboratorios, ¿no? Así es, doctora. Pero la mejor manera justamente de hacer un uso eficiente de esos presupuestos son las llamadas líneas de investigación, ¿no? Claro. En el mundo las universidades públicas más prestigiosas desarrollan líneas de investigación que también implican definir infraestructura, capacitación para tales y cuales docentes, catedráticos. Claro. ¿Cuáles son las principales líneas de investigación que San Marcos, por ejemplo, quiere proponer o en todo caso potenciar para darle prioridad? Porque no se puede tener todo, algunas habrá que priorizar. No, pero hay líneas de investigación en las ciencias médicas, que es un Usted tema... diría, esa es una de las prioridades. La prioridad es las ciencias médicas, biología, las ingenierías, las ciencias económicas o empresariales, hasta las letras y las humanidades, porque todo va cambiando. Claro. Entonces, tú tienes que tener líneas de investigación en todas las áreas. No hay un área que se quede sin línea de investigación. San Marcos, aún con ese presupuesto que nos da, nosotros nos mantenemos en el rating, no hemos perdido el nivel. Y la exigencia, incluso en la calidad académica, también se da.
porque desde que ingrese el alumno a San Marcos hay una exigencia muy fuerte, ¿no? Nosotros claro. podemos decir, mira, acabamos de ganar el Premio Mundial de Tecnología en China, 125.000 postulantes a nivel mundial, y San Marcos ganó el primer puesto, pero ya había pasado la nacional, de América Latina y otros países, y llega a la mundial y mantiene su primer puesto. Claro, Nosotros es una universidad tenemos un nivel competitiva. muy alto y tenemos los chicos incluso que antes entrar a la academia de la magistratura o de la diplomacia era muy, muy difícil. Hoy día tenemos un primer puesto ya en la academia diplomática y hay un grupo que han entrado de 5 alumnos más. Y así tenemos un alumno que se va a Marte. O sea, tenemos alumnos desparramados por todo el mundo. Y que los son talentos referentes. están ahí. Ahora, doctora, y las modificaciones que se están haciendo a la ley universitaria, al respecto ustedes también tienen una posición. ¿Cuáles son las que les considera a ustedes que deberían de priorizarse como modificaciones o cuál es la opinión que tienen al respecto? Mira, esta ley que nos da la autonomía universitaria hoy día nos hace un poco más libres para poder nosotros crecer como universidad. Anteriormente, creo que una de las partes más importantes era que los pueblos tenían que llegar a Lima, a la capital, a Lima, a Trujillo, a Lambayeque, a Chiclayo, para buscar una universidad. Hoy día, cuando ya sale la ley universitaria que te da la autonomía y sale también la ley de filiales, con esa autonomía mezclando ambas leyes, San Marcos está saliendo con las filiales fuera de Lima, porque queremos ir a los pueblos, o sea, que la educación llegue a los pueblos. Estamos saliendo a Villarrica, estamos saliendo a Ollón, estamos saliendo a Chilca, estamos saliendo a Huaral. O sea, tenemos un proyecto muy grande de descentralización, pero buscando también, mediante esa autonomía económica, administrativa y académica y de investigación, que se impulse la investigación en cada lugar de los pueblos. Claro, con el enfoque territorial. Y al respecto, doctora, disculpe que la interrumpa, tienen un problema en Jauja, ¿no? Con esta iniciativa de esta universidad. ¿Qué ha pasado allí? Lo que pasa es que hay un congresista, el congresista Raimundo, está presentó un proyecto de ley. Primero presentó el proyecto 4628, que tomaba una parte del terreno de la Universidad del Centro para crear la Universidad de Junín. Pero como los alumnos de Huancayo salieron y protestaron del centro, hicieron todo un problema dentro de la misma provincia, entonces él dejó sin efecto ese proyecto y luego saca el proyecto de ley 4828. En este proyecto de ley toca los terrenos de San Marcos y también de la agraria, ¿no? Y saca con el objeto de constituir la Universidad de Junín e incluso tocando el presupuesto de San Marcos para esta constitución. Y entonces a mí me parece un absurdo porque es como que alguien viniera, un vecino viniera y te dice, oye, voy a construir acá en tu terreno un pedazo de mi casa, ¿no? Y ahí entonces hay necesidad entonces de seguramente volver a revisar esta situación, tal vez no se ha planteado correctamente el proyecto ¿no? Hemos hecho una movilización el día de anteayer, hemos estado en plena movilización, también se unió la agraria y otras universidades, pero hemos salido defendiendo el terreno, porque si hoy le hacen con San Marcos, mañana lo van a hacer con otra universidad pública. Claro, pero no solamente es curioso. Y además nosotros tenemos título de propiedad. Entonces, ¿cómo es que se puede hacer engañar al pueblo que vas a hacer una universidad encima de otra universidad? Probablemente, mire, a veces el ánimo y el interés de crear universidades, porque a veces también hay la idea de que hay que crear una universidad y eso es una suerte de gran avance para las regiones, no es lo único, ¿no es cierto? Hay que generar una suerte de conglomerados alrededor. Ese ánimo puede llevar a este tipo de situaciones curiosas que seguramente se van a corregir, porque si es un tema de saneamiento de terrenos, obviamente eso se tiene que solucionar prontamente. Yo creo que sí, nosotros estamos de acuerdo, si se constituye la Universidad de Junín, San Marcos irá a apoyarle. Incluso nosotros estamos ya con ese proyecto de la filial en Huancayo también. Vamos a salir con la filial. Pero necesitamos un presupuesto y estamos viendo de recursos directamente recaudados para asignar una partida
e ir con las facultades que se requieren ahí. Va veterinaria, va biología, va medio ambiente, va geología, Y o con sea, de este acuerdo a enfoque la territorial. necesidad social de cada zona. Y así estamos yendo, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias por este Pero diálogo yo quería abierto. también Sí, a ver. aprovechar este momento. Salió la ley 31.349 de incorporación de los docentes mayores de 75 años. Ajá. Sin embargo, sale la ley, pero no sale el presupuesto para pagar a estos docentes. Entonces, ellos se han incorporado, ya están con carga lectiva y carga no lectiva, pero no se les puede pagar el sueldo. Y ellos piensan que es la universidad pública la que no quiere pagar, porque no solamente San Marcos, son varias universidades. Nosotros tenemos en San Marcos 198 profesores incorporados, pero el Tesoro, el Ministerio de Economía, no nos ha asignado presupuesto, ¿no? Estamos pidiendo una ampliación presupuestaria para poder cumplir esta necesidad de atender a las personas mayores de 75. Que todavía ejercen la cátedra universitaria, claro, eso es muy ¿por relevante. ¿Por qué ejercen la cátedra? Porque ellos se jubilan y reciben, si yo recibía 7.000 soles como principal, ahora voy a recibir 900 soles. Y yo me pregunto, una persona de 75 años con 900 soles no va a tener ni para poder cubrir sus servicios básicos, luz, agua, teléfono, alimentos, el tratamiento médico, porque recuerden que el Seguro Social no te brinda todos los servicios de salud. Entonces, este proyecto de ley también ya se aprobó en la Comisión de Presupuesto, la CTS para los docentes universitarios, pero en el Pleno no se ha aprobado. Nosotros pedimos a los congresistas que así como nos han apoyado en autonomía, con las filiales, con el bachillerato automático y todas las leyes que han ido en beneficio de la educación, también apoyen con esta ley. Definitivamente, Porque además... es importante que una persona mayor de edad, habiendo cumplido su ciclo con la sociedad y siendo parte también de toda una formadores de generaciones, reciban un trato justo y digno a esta edad. Tal cual. Y yo estoy Además, segura doctora, que ellos se irían a su casa seguro. cuando salga esta pensión, ¿no? En verdad, todas las personas que culminan el ciclo de vida trabajando, habiendo aportado al país, requieren una jubilación justa y digna, ¿no? Esperamos que obviamente en el caso de los docentes universitarios sea buena, pero en general para todos, ese sería el ideal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un agradecimiento muy especial y un gusto de estar en Canal 7. De igual manera. Hasta la próxima entonces. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y después de este corte venimos para hablar justamente de niños, de adolescentes. Hemos hablado de la educación superior. Vamos un poquito más atrás. ¿Qué pasa en la primera infancia? Y vamos a hablar obviamente con una representante experta en estos temas de UNICEF, Luisa Martínez. Así que no se vayan. Después del corte volvemos. Muy bien, estamos de vuelta y vamos a hablar ahora de adolescentes mujeres, que además es una porción de la población relevante porque evidentemente también se ve vulnerada con sesgos, con comportamientos y actitudes que a veces son invitación a la desigualdad. Y para eso hemos invitado a Luisa Martínez Cornejo, ella es oficial de género en UNICEF. Bien, buenas noches, Luisa, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Muchas gracias por la invitación a tu público. En efecto, para nosotros invertir hoy día en las adolescentes mujeres es una apuesta, es un llamado a la sociedad en su conjunto, porque vamos a poder generar un efecto multiplicador para el país, para un desarrollo sostenible. Ahora, Más Poder Adolescente está enfocado sobre todo en niñas, ¿no es cierto? Que dado los niveles, como decía, de sesgos, hay conductas que de todas maneras implican cierta discriminación o eventualmente también situaciones de desventaja, hay que terminar justamente de mejorar. ¿Y esto en qué implica? En efecto, Maite, creo que eso es el tema central. Está clarísimo cuando uno revisa las estadísticas y la evidencia, quienes quedan más rezagadas en diferentes temáticas, aprendizaje, ciencia y tecnología,
en los campos también del deporte y otros, son las adolescentes mujeres, ¿no? Y es por eso que necesitamos hoy día invertir más y mejor en ellas, ¿no? Claramente desde UNICEF hemos venido identificando diferentes estudios que nos permiten entender entonces cómo es que estas barreras están generando, por ejemplo, uniones tempranas, matrimonio infantil, embarazos que rezagan a las adolescentes, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, las estadísticas sobre interrupción de las trayectorias educativas, está precisamente dirigido en adolescentes mujeres. ¿Por qué? Por los embarazos tempranos, por las maternidades no deseadas, las uniones, y nosotros desde UNICEF lo que queremos es llamar a la sociedad en su conjunto, al Estado peruano, en invertir más y mejor, ¿no? Y tenemos que dejar de invertir, Maite, cuando el problema ya está sobre nosotros, ¿no? A veces pensamos, bueno, tenemos embarazos tempranos, ahora recién vamos a invertir. El llamado en este momento es, miremos un poco más hacia la prevención, cómo invertir en empoderar a las adolescentes con habilidades críticas para que ellas tomen mejores decisiones, para que naveguen por esta vida también, toma decisiones sobre sus cuerpos, sobre sus estudios, dónde quieren trabajar. Y en ese sentido, creemos que hay dos componentes claves: mejorar habilidades críticas para las adolescentes mujeres y generar acceso a servicios claves, ¿no? Salud mental, educación sexual integral, salud sexual y reproductiva. Si combinamos estos dos componentes, vamos a tener claramente una disminución de estas estadísticas que son difíciles de mover para el país, ¿no? Claro, Luisa, ¿y cuáles son estas actividades o en todo caso aptitudes o habilidades críticas que ustedes quieren mejorar en las niñas? Nosotros hemos identificado que existen 4 habilidades críticas, ¿no? Conciencia crítica, agencia. La agencia es esta capacidad que tenemos las personas para, por ejemplo, identificar una oportunidad y tomarla, ¿no? Por ejemplo, se identifica beca 18, ¿no? Como cualquier adolescente puede sentir que tiene la capacidad para postular y entonces ingresa al link y toma esa oportunidad. Entonces, conciencia crítica, agencia personal y oportunidades para tener voz y participación. El Perú está avanzando claramente en tener estas oportunidades de participación adolescente, pero hay que multiplicarlas, hay que mejorarlas para que esa sea una participación efectiva sobre los temas que a las adolescentes les interesan, ¿no? Y por supuesto, Maite, habilidades de negociación, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es lo que quieren las adolescentes? Siempre se va a encontrar con las decisiones del mundo adulto, ¿no? De la familia, ¿qué cree la familia que debe dedicarse una adolescente, ¿no? Por ejemplo, esto que veníamos conversando hace algunos meses sobre el campo de la ciencia y la tecnología, ¿cuántas chicas quieren dedicarse a las ingenierías, a las matemáticas? Pero se encuentran, por ejemplo, en este primer nivel con las familias que lamentablemente a veces tienen otras perspectivas de lo que deben estudiar. Entonces queremos que las chicas también tengan esta habilidad para negociar, primero con sus propias familias sobre lo que quieren estudiar, pero también con sus relaciones de pareja, con sus pares, dentro de la propia escuela. Y con ellas mismas, ¿no? Porque esto que has comentado de enfocarse en objetivos, también tiene que ver con una característica o una aptitud que es la asertividad, y que a veces no se valora positivamente, ¿no? Entonces, cuando una niña o un adolescente se hace escuchar o dice las cosas de manera directa, sin dar mucha vuelta, sin temor, se la ve mal, ¿no? Y hay una crítica social porque empiezan a decir que malcriada o esta que se ha creído, y entonces aparecen estos sesgos machistas que de alguna manera pues afectan el autoestima de las niñas. ¿Cuán importante es enseñarle a una niña que sea asertiva? No sé si tú nos puedes explicar mejor que lo que he explicado yo, qué significa ser asertivo. No, absolutamente. Justo recordaba varias de las conversaciones que hemos ido teniendo en las diferentes regiones, en la Amazonía, en Loreto, por ejemplo, hemos tenido diálogos con las adolescentes, ¿no? Un poco para escuchar desde sus voces, desde su propia perspectiva, qué es lo que está pasando, ¿no? Y muchas nos mencionan lo que tú señalas, que existen un conjunto de comentarios que las desmotivan, ¿no? Que lamentablemente a veces pueden ser personas de la familia, a veces pueden ser personas de la escuela o de la propia comunidad que las desmotivan y desincentivan, ¿no? Muchas veces haciéndolas dudar
de sus propias capacidades, de los propósitos que ellas creen que quieren tomar sobre su vida, sobre el camino de su vida. Y en ese sentido es muy importante el mundo adulto, ¿no? Por eso, como sociedad, necesitamos ir superando estos sesgos, estas maneras de entender los roles que deben tener las chicas, las carreras a las que se deberían de dedicar. Tenemos que más bien ser una sociedad cuidadora, alentadora de las propias adolescentes. Allí cuando una adolescente nos diga, bueno, quiero dedicarme a una carrera de ciencia y tecnología o quiero, por ejemplo, estudiar una carrera fuera del país, Claro. ¿no es cierto? O un adolescente que nos diga, me gustaría que me den más información sobre la sexualidad porque me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Nosotros como adultos, ¿no? Deberíamos poder acompañar, entregar esa información que nos da. Y Entonces, en cambio, Luisa, sí. disculpa que te interrumpa, en cambio, evitar algunos comentarios de verdad infelices o inapropiados, como estos de que las niñas deberían empezar a tener una experiencia muy temprana y con personas adultas, que hemos estado escuchando últimamente a raíz del matrimonio de adolescentes y estas leyes. En verdad, ¿por qué es importante que entendamos que los niños y las niñas tienen un proceso de maduración que debe ser natural y que no se debería interrumpir o eventualmente afectar con este tipo de aproximaciones? O sea, un niño tiene que desarrollarse en función a su propia velocidad, a su propio nivel de madurez, sin tener elementos externos que lo afecten. Sí, en efecto, es lamentable esto que hemos empezado a escuchar en los medios de comunicación, este tipo de comentarios, porque creo que no estamos entendiendo la emergencia en la que nos encontramos en nuestro país. Tenemos más de 5.000 niñas y adolescentes que son parte de uniones tempranas o matrimonios forzados, muchas veces con personas adultas, y esto claramente nos muestra que interrumpen su trayectoria educativa, en muchos casos dejan de estudiar, pasan de convertirse en adolescentes o niñas en madres o esposas, ¿no? Y las estadísticas nos muestran, Maite, claramente, cuando empiezan a asumir estos roles, dejan la escuela, dejan su proyecto de vida. Entonces es muy importante, ¿no?, que atendamos esta problemática. Hay una emergencia, no podemos seguir perdiendo talento femenino, no podemos seguir haciendo que las niñas y las adolescentes interrumpan su trayectoria de vida personal, la construcción de estas habilidades y capacidades que le van a permitir navegar en su vida también joven y adulta y tomar mejores decisiones, ¿no? Creo que estamos en un momento clave, tenemos la oportunidad como país para invertir más y mejor en niñas y adolescentes con lo que se necesita, con lo que además ellas nos están diciendo que necesitan. Así es, Luisa, y sobre todo, como dices, a través de espacios como este, empezar a generar conciencia de que es necesario tener protección para ellos, pero obviamente respetarlos. Finalmente son seres humanos, son chiquitos, pero son seres humanos con criterio, con obviamente sus propias visiones, y hay que respetarlos, obviamente, sin tratar de modificar su propia forma de ser, ¿no es cierto? Absolutamente. A mí me gusta mucho cómo la Convención de los Derechos del Niño nos habla de la capacidad evolutiva, ¿no? Y esta es una perspectiva bien interesante porque nos va diciendo que a medida que los niños, niñas y adolescentes van creciendo, van desarrollando capacidades incluso para poder ir decidiendo y planteándonos al mundo adulto qué es lo que ellos necesitan, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, necesitamos seguir empoderando a las adolescentes mujeres y estoy muy contenta que iniciemos este programa en el Perú en 5 regiones, ¿no? Vamos a estar en Loreto, Huancavelica, Ucayali, en Lima también y Madre de Dios, ¿no?, para lograr que 10.000 adolescentes mujeres se empoderen y tomen el camino de su vida y crezcan como deberían. Muy bien, fantástico. Nos alegramos por eso, Luisa, y obviamente nos encantará tenerte otra vez para que nos cuentes qué tal fue esta iniciativa de empoderamiento para adolescentes. Muchas gracias también. Muy bien, y ya estamos llegando al final del programa. Como siempre, vamos a compartir con ustedes alguna imagen relevante. Hoy, un video. Este es un video que ha facilitado la NASA a través de las redes sociales. Ahí vemos al globo, está ahí América del Sur, el Perú, si lo ven. Y esa mancha que vemos ahí que se mueve, que parece un poco de gas, ¿saben qué es? Son las emisiones de carbono. Es interesantísimo. Esto es lo que contamina al mundo, lo que afecta a la capa de ozono. Lo interesante de esto es que casi todo se concentra en el hemisferio norte del globo.
cuanto más industrializado, seguramente más contaminación. Curioso, por eso es que estos países industrializados son los que obviamente quieren salvar a países como el Perú, y aunque miren ahí cómo va avanzando y llega hasta el Perú. Así que interesantísimo, si lo quieren ver, lo pueden buscar a través de las redes sociales, es el mapa activo de la NASA para ver cómo es que la Tierra se cubre de eso. Así que hay que pensar también en el futuro que en verdad le estamos dejando justamente a niños y adolescentes. Esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, como siempre, un like y lo comparten por las redes sociales. Nos vemos el lunes.